tasas de mercado que tengo. Que con todas va a tener beneficios, porque dan mayor interés. ¿Qué me indicaba la conclusión que yo había tomado? Bueno, que yo tenía esta conclusión. A ver. Yo había indicado que cuando la tasa de mercado, ¿sí?, es, ¿sí?, menor que la tasa interna de retorno o la tasa interna de retorno es mayor que la tasa del mercado, yo llegaba a la conclusión de que acepto el proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando la tasa de mercado es mayor que la tasa interna de retorno? ¿A qué conclusión creen que podría llegar? ¿A qué conclusión creen que podría llegar, chicos? Si acá acepto, ¿qué puede pasar con la siguiente opción? ¿Qué puede pasar, chicos? ¿O qué puede suceder? Nada. El BAN. A ver, vamos a ver. Mi BAN para el literal B es igual, valor actual neto, va a ser igual a la tasa del 3%. Mis flujos son los siguientes, ¿sí? Y me da 11.000 menos la inversión de 10.800, me sigue dando un BAN positivo, ¿sí? La tasa interna de retorno va a ser igual para los 4 proyectos, ¿sí? Porque como calculo la tasa interna de retorno es una tasa de interés que se toma en consideración solamente los flujos, ¿sí? Por ende, la tasa interna de retorno va a ser igual para todos, ¿sí? No vamos a tener problemas. Tengo acá. Está fijo. ¿Sí? Entonces, los flujos, si los calculamos por medio de valor presente, ¿sí? Valor presente es igual a la tasa del 3%, el número de pago es 1, ¿sí? Valor actual menos 4.000. Y me da, ¿sí?, 10.708, 10.708,67 más la inversión, 10.800. Hey. Hey, 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 hey. La tasa del 3%, 1 menos 4.000, 3.800. ¿Por qué me da aquí? $11.000. $3%. Los flujos son del 3%. Ya, ahí llegamos a lo mismo, chicos, ¿sí? Por ende, se va a seguir cumpliendo un BAN positivo y la tasa de mercado, ¿sí?, es menor que la tasa interna de retorno y llego a la misma conclusión con el BAN y con el TIR. Ahora vamos, ¿sí?, con
el literal D. Sí, literal C. Mis flujos, ¿sí? Vamos a determinar el BAM. El BAM me indica, ¿sí? BNA va a ser igual a la tasa del 6%. ¿Sí? Mis flujos son estos de acá. Y me va a dar 10.692,05. Más la inversión, menos la inversión, me va a dar un BAM de negativo. ¿Sí? Como me da un BAM negativo, yo a qué conclusión llego que rechazo. ¿Sí? Estoy rechazando, ¿sí? Mi proyecto. Ahora vamos a comparar con la tasa interna de retorno. Tengo una tasa interna de retorno del 5.46% y tengo una tasa de mercado del 6%. Como la tasa de mercado es mayor, ¿sí?, que la tasa interna de retorno, yo llego a la misma conclusión, ¿sí?, que el banco, rechazo. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular mediante los flujos de acá. Tengo valor actual neto, valor actual va a ser igual a la tasa interna, a la tasa de mercado, que es el 6%, el número de pagos es 1, y el valor futuro es de 4.000, ¿sí? Menos 4.000. Y me da, ¿sí?, 3.773,58. $10.662 más. Y llegamos al mismo valor actual neto de menos 107,95. Teniendo un BAM negativo. Ahora nosotros tenemos una tasa interna de retorno del 5.46. Ahora la voy a comparar con la tasa de mercado. Tengo una tasa de mercado del 7%. ¿Sí? Entonces, la tasa del mercado es mayor, ¿sí?, que la tasa interna de retorno. Por ende, yo voy a llegar a la conclusión de que rechazo mi proyecto. ¿Sí? Si yo ya tengo una tasa, si yo ya estoy rechazando mi proyecto, eso me quiere decir que voy a tener un BAM negativo. Vamos a ver si me coincide con la decisión que yo tomé con el TIR. Vamos a ver. Tengo un BNA, ¿sí?, una tasa del 7%, tengo los flujos, ¿sí?, más la inversión. Y tengo un BAM de 302,74. Tengo un BAM negativo, ¿sí? Por ende, voy a llegar a la conclusión de que rechazo, ¿sí?, rechazo el proyecto, tal y cual como pasó con la tasa interna de retorno, ¿sí? Y vamos a determinar nuestros flujos para ver si nos da el mismo BAM, ¿sí? Entonces tengo valor actual de una tasa del 7%, ¿sí? Tengo el número de periodos 1, ¿sí? Tengo menos 4.000, ¿sí? Y me da 3.738,32. Por ende tengo sumatorio de los flujos efectivos menos la inversión. Y me da menos 302,74. Una nulidad son pagos iguales ¿sí?, en intervalos de tiempo iguales. Eso es una anualidad. ¿Sí? Una anualidad son pagos iguales, ¿sí?, en intervalos de tiempos iguales. El intervalo de tiempo, ustedes ya conocen los diferentes intervalos de tiempo, o ya conocen las unidades de tiempo que hemos utilizado, ¿sí? Las anualidades pueden ser en intervalos de tiempo, en quimestres, semestres, trimestres, ¿sí?, bimestres, mensuales, ¿sí? Pueden ser pagos diarios, ¿sí?, pero debe de cumplirse que sean pagos iguales, ¿sí? Yo tengo una serie de pagos iguales en intervalos de tiempos iguales. Esa es una anualidad, ¿sí? Además, chicos, ¿sí?, las anualidades, ¿sí?,
o los flujos en las anualidades se van a comportar a interés compuesto. ¿Sí? Tenemos que, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que una anualidad es una serie de pagos iguales, ¿sí? En intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Que se comportan a interés compuesto. ¿Sí? Esa es una anualidad. Una anualidad, ¿sí? Es una serie de pagos iguales en intervalos de tiempos iguales que se comportan a interés compuesto. Entonces, yo en una anualidad, ¿sí? A ver, entonces, yo ya sé, ¿sí? Que en el interés compuesto, ¿cuáles son los elementos del interés compuesto? Los elementos del interés compuesto nosotros tenemos monto, ¿sí? Tenemos capital, tenemos la tasa de interés, ¿sí? Y tengo el tiempo, que es N. Ahora, me indica que la anualidad son los pagos iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, en anualidades me va a aparecer un nuevo elemento, ¿sí? Y ese nuevo elemento va a ser el pago igual, ¿sí? El pago que es igual, ¿sí? Al pago, ¿sí? Yo lo puedo expresar, hay diferentes autores que lo expresan como anualidad, que es el pago igual, o como R, que es la renta, ¿sí? Ejemplos de pagos iguales, ¿sí? Un ejemplo de un pago igual, que sea en un intervalo de tiempo igual, puede ser la letra que usted paga de un carro, o el pago de una alícuota, ¿sí? O el pago de la renta, ¿sí? El alquiler de una casa, son pagos iguales, ¿sí? Entonces, en una transacción, ¿sí? En una transacción de una anualidad ya tenemos 5 elementos, que es el monto, ¿sí? Que es el capital, que es la tasa de interés, que es el tiempo y la anualidad, ¿sí? Que es el pago igual o el pago constante que se realiza, ¿sí? Entonces ya tenemos nosotros, chicos, ¿sí? Ya tenemos 5 elementos que intervienen en mi anualidad. Ahora bien, la anualidad se va a dividir de acuerdo al pago que se realiza. Nosotros tenemos, ¿sí? Nosotros tenemos 4 tipos de pagos. ¿Sí? Nosotros tenemos 4 tipos de pagos. Que es un pago vencido, ¿sí? Tengo un pago que es anticipado, tengo un pago que es diferido y tengo un pago que es perpetuo, ¿sí? Tengo 4 tipos de pagos, ¿sí? Por ende, las anualidades se clasifican de acuerdo a su pago. Tenemos anualidades vencidas, tenemos anualidades anticipadas, tenemos anualidades diferidas y tenemos anualidades perpetuas, ¿sí? Entonces, chicos, un resumen de lo que les he expresado. Las anualidades, ¿qué es una anualidad? Son pagos iguales en intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Y estos pagos o estos flujos iguales se van a comportar a interés compuesto, ¿sí? Por ende, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que intervienen, ¿sí? En una anualidad? Tenemos monto, que es el valor futuro, tenemos capital, que es el valor presente, tenemos la tasa de interés, tenemos N, ¿sí? Que me indica el tiempo o el número de pagos, ¿sí? Que se realizan, ¿sí? N va a ser o va a tomar como el número de pagos. Sí, N es el número de pagos
IA me expresa, ¿sí?, la anualidad o la renta, ¿sí?, de los pagos iguales. ¿Estamos hasta aquí, chicos? Sí, Ahora bien, ¿sí?, ya nosotros llegamos a la conclusión que una anualidad son pagos iguales en intervalos de tiempos iguales y estos se van a comportar a interés compuesto. ¿Sí? Tenemos los elementos de una transacción de una anualidad, ¿sí? Y tenemos también, ¿sí?, que las anualidades se van a dividir de acuerdo al pago. ¿Sí? Tenemos pagos vencidos, pagos anticipados, pagos diferidos y pagos perpetuos. ¿Sí? Por ende, las anualidades se van a dividir de acuerdo a su pago. Tenemos anualidades vencidas, anualidades anticipadas, anualidades diferidas y anualidades perpetuas. ¿Sí? Vamos a analizar, ¿sí?, cada uno de estos pagos. Ahora bien, vamos a borrar eso de acá. ¿Sí? ¿Qué tengo yo acá? Yo tengo 3 casos, chicos. 3 casos de anualidades. Tengo 3 casos de anualidades. ¿Sí? En el primer caso, chicos, ¿cuántos pagos iguales tengo yo? 7. 7. 7 pagos iguales mensuales. ¿Sí? En el segundo caso, ¿cuántos pagos tengo? 8. 8. 9, 9, 9. Tengo 9 Son porque 9 comienza porque desde comienza 0. desde 0. Tengo 9 pagos iguales anuales. ¿Sí o no, chicos? En el tercer caso, ¿cuántos pagos iguales tengo? 6. Tengo 6 pagos iguales mensuales. Sí. Ahora vamos a clasificar los pagos. ¿Sí? Ahora les voy a poner acá. Les voy a expresar aquí. Cuando el pago se lo realiza, ¿sí?, cuando el primer pago, a ver, cuando el primer pago, cuando el primer pago se lo realiza al finalizar el primer periodo, ¿sí?, a esto llamamos un pago vencido. A ver, entonces, ¿cuándo tenemos un pago vencido? Cuando el primer pago se lo realiza al finalizar el primer periodo. Entonces, vamos a analizar el primer caso. Si tenemos el siguiente ejemplo. Usted el día de hoy, ¿sí? Al día de hoy, usted solicita un préstamo. Usted va a una institución financiera, ¿sí?, y le prestan $5,000. El banco va y se le deposita el día de hoy. Chin, tiene ahí los $5,000 en su cuenta. Usted, ¿cuándo realiza el primer pago, sí, o la primera letra? ¿Cuándo usted la paga? ¿Cuándo usted realiza el adeudo de la primera letra? ¿Cuándo la paga usted? ¿La paga de forma inmediata o la paga al finalizar el primer mes? Al finalizar el primer mes. Usted, por lo regular, ¿sí?, o siempre, cuando uno adquiere un préstamo, no paga de forma inmediata la primera letra, sino lo hace al primer mes. ¿Sí? Entonces, yo expreso, sí, que tengo un pago vencido. ¿Sí?
Entonces, ¿cuándo yo tengo un pago vencido? ¿Sí? Cuando realizo el primer pago al finalizar el primer periodo. Entonces, de una forma inmediata. Usted realiza el primer pago al finalizar el primer periodo. ¿Sí? No dejo, ¿sí?, que pase ni 1, ni 2, ni 3 meses. No lo hago al finalizar el primer periodo. Yo tengo un pago vencido. ¿Sí? Estamos, chicos, hasta aquí. Lo que es un pago vencido, cuando el primer pago se lo realiza al finalizar el primer periodo. ¿Sí? No lo hago inmediatamente. ¿Sí? No lo hago ahora, sino dejo pasar un primer periodo. En este caso, en el primer caso, es el periodo de un mes. Al finalizar el primer mes, yo realizo el primer pago. ¿Estamos, chicos? Ahora, ¿qué pasa en el tercer caso? Bueno, en el tercer caso, estamos al día de hoy. Bueno, usted como gran ecuatoriano, sí, realiza sus compras en el Black Friday. ¿Sí? Se realiza sus compras. ¿Cuáles son las promociones? Bueno, paga hoy, ¿sí? Compra hoy y paga dentro de 3 meses. Paga el próximo año. ¿Sí? Ojo, usted ya tiene, ¿sí?, su compra, ya realiza su compra, ya tiene usted los productos. ¿Sí? Pero no lo paga, ¿sí?, de forma inmediata, sino lo paga después de un tiempo. ¿Sí? Después de un plazo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo conocemos a ese pago? A ese pago se lo conoce como pago diferido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el primer pago no se lo realiza de una forma inmediata, sino que usted tiene un plazo establecido para pagar su primera cuota o realizar su primer pago. En ese caso yo tengo un pago diferido. Ustedes saben que hoy está, en ese tiempo estamos en épocas de Navidades, ¿sí? En que todo el mundo le da facilidades de pago. ¿Sí? Paga hoy, llévate tu refrigeradora hoy y paga el próximo año desde marzo. Lleva tu televisor hoy y pagas desde febrero. ¿Sí? De Prati, si van a de Prati, paga, lleva hoy y paga desde el próximo año. Así que ustedes son puros de Prati, nomás, chicos. No van a la bahía. ¿Sí? Estamos con estos dos tipos, ¿sí?, de pagos. Hasta aquí, chicos, una pregunta. ¿Alguna pregunta? No, está claro. $5,000 recibe el día de hoy. Pero si se dan cuenta que el primer pago lo hacen, ¿sí?, al día de hoy. Usted recibe el préstamo y por las mismas paga la primera letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de pago tenemos? Tenemos un pago anticipado. Esta es la entrada que pagan, ¿verdad? No, la entrada no tiene que ver con el pago. ¿Sí? La entrada, uno calcula el pago de acuerdo a su deuda. ¿Sí? ¿Sí? Uno paga su cuota, ¿sí?, uno paga su cuota de acuerdo a su deuda. ¿Sí? Tengamos claro eso. Uno paga su cuota de acuerdo a su deuda. ¿Sí? Un pago anticipado, ¿sí?, un pago anticipado, ¿sí?, un pago anticipado no es una entrada, es un pago. ¿Sí? Y ya vamos a ver los diferentes ejercicios. Uno calcula, ojo, chicos, siempre tener en cuenta que uno calcula su pago de acuerdo a su deuda. ¿Sí? Pero hay instituciones, ¿sí?, que es raro, ¿sí?,
que te indique, bueno, yo te doy $5,000, ¿sí? Y tienes que pagar, ¿sí? Tus pagos deben ser desde el día de hoy. Yo te doy $5,000, pero tú tienes que pagarme desde hoy, ¿sí? Pero la deuda, por decir, si tú adquieres una deuda de $5,000 y tus anualidades o tus pagos iguales te da de $500, ¿sí? No vas a indicar que ese primer pago va a ser el valor de la entrada. No es así, chicos. ¿Sí? Si no es un pago realizado. El pago, cuando ya veamos amortizaciones de deuda, ¿sí? Cuando veamos tablas de amortización, vamos a ver cómo se compone un pago. Un pago se va a conformar o se va a constituir de un capital, ¿sí? Que se va a amortizar a su deuda y de un interés. Sí, ya eso lo vamos a ver después. Hasta aquí estamos, chicos. O ya sabemos cuáles son los tres tipos de pago. El pago vencido es cuando se realiza, ¿sí? Al finalizar, cuando el primer pago se lo realiza al finalizar el primer periodo. Un pago anticipado cuando el primer pago se lo realiza al instante, desde el día de hoy, ¿sí? Y el pago diferido es cuando el primer pago se lo realiza después de un tiempo establecido. ¿Sí? No se lo hace de una forma inmediata. ¿Estamos, chicos? Sí, ¿Sí? Entonces, ahora bien, ¿dónde yo calculo el valor futuro de una anualidad anticipada? El valor futuro de una anualidad anticipada lo voy a calcular, ¿sí? Un periodo después del último pago. ¿Sí? Entonces, si el último pago yo lo realizo en el 8º año, un periodo después, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en el 9º año. ¿Sí? Entonces, aquí, chicos, yo voy a calcular el valor futuro de una anualidad anticipada. ¿Sí? Estamos. Es muy importante saber dónde estoy yo ubicado en mi línea del tiempo, chicos, para calcular valor presente y valor futuro en anualidad. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Eso es con respecto a la teoría. ¿Sí? Ya vamos a analizar ejercicios donde veamos, ¿sí? Y analicemos los diferentes tipos, ¿sí? De problemáticas, donde determinemos un monto, un valor futuro, donde determinemos un valor presente, donde determinemos una tasa de interés, donde determinemos el pago o donde determinemos el número de pagos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos?